¿Es un falso Cristo o qué es un falso profeta? Si nos vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 24, del 23 al Mateo 24, 23, 24, lo voy a leer, dice: entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué es un falso Cristo o qué es un falso profeta? Primeramente vamos a ver qué significa la palabra Cristo y qué significa la palabra profeta. La palabra Cristo tiene su raíz hebrea, que es Mesías. Ahora, la palabra Cristo significa el Mesías, también significa el ungido de Dios. La palabra profeta, un profeta es una persona enviada por Dios, es una persona que habla lo que Dios está diciendo que hable a su pueblo en ese momento, o a una persona, a un individuo en ese momento, pero que viene de parte de Dios, directamente de parte de Dios. Entonces un profeta es como una persona que está hablando a los demás lo que Dios está diciendo directamente. Es una persona que recibe el mensaje y da el mensaje de Dios a las demás personas. Eso es, entonces, un Cristo es un ungido de Dios y un profeta es una persona enviada de Dios hablando lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es un falso Cristo y qué es un falso profeta? Un falso Cristo sería un falso ungido, un falso ungido de Dios. Entonces, ¿cuándo es que algo es falso? Un ejemplo, si yo tengo, tal vez en sus países hay los billetes falsos, entonces un falso Cristo es como un billete falso. Un billete falso parece, es igual a los demás, por fuera se ve igual, tiene las mismas características, pero a la hora de probar el billete falso, con las pruebas que se tienen que hacer para ver si es real o no, resulta ser falso. Por lo tanto, aparenta tener valor, parece que es igual al real, pero realmente no lo es. Ahora, muchas personas están poniendo su mirada, están viendo los falsos cristos y los falsos mesías en líderes espirituales. Ahora, puede ser, es posible que algunos líderes espirituales puedan ser falsos cristos y falsos mesías, pero es más fácil ver la astilla que está en el ojo de otra persona que ver la viga que está en nuestro ojo. Entonces, esta enseñanza es para que ustedes empiecen a ver qué es lo que hay dentro de ustedes, porque es más fácil ver el error de otra persona que nuestro error, ver qué es lo que hay en otra persona que ver lo que hay dentro de nosotros. La enseñanza entonces es para que ustedes se vean ustedes mismos y se den cuenta si son o no falsos cristos o falsos profetas, y ya no estén viendo a los demás si son o no falsos cristos o falsos profetas, que no estén perdiendo tiempo en eso. ¿Por qué? Ustedes, en cualquier persona que sea cristiano, que haya aceptado a Jesucristo y esté en una iglesia, se convierte en un falso Cristo o en un falso profeta cuando no está haciendo lo que Jesucristo mandó a hacer. ¿Qué fue lo que Jesucristo mandó a hacer? Jesucristo no mandó a que las personas se metieran en una iglesia a estar entretenidos todo el día o todos los fines de semana, o solamente ir a la iglesia los fines de semana. Las iglesias no son centros de entretenimiento, sino que son lugares de entrenamiento. Jesucristo no mandó a abrir iglesias, Jesucristo mandó a que nosotros hiciéramos discípulos a las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que se va a parecer a su maestro, que va a ser idéntico al que lo está enseñando. Entonces Jesucristo mandó en la gran comisión, si nos vamos a la palabra de Dios allá en el libro de Marcos, vamos a ver el libro de Marcos. Bueno, vamos a ver primeramente el libro de Mateo. Vamos a seguir aquí en Mateo y después vamos a ir a Marcos. Mateo 28, si vemos Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si vemos el versículo 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad. Ahora vamos a ir a ver Marcos capítulo 16. Marcos 16, del 15 en adelante. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que Jesucristo nos envió. Esa es la gran comisión que Jesucristo dejó, que nosotros seamos idénticos a Él, que seamos discípulos. Entonces, yo me convertiría en un falso Cristo o en un falso profeta al no hacer lo que mi maestro me está mandando a hacer. Entonces, ustedes se van a convertir en un falso Cristo, en un falso profeta, al no hacer lo que el maestro, que Jesucristo, mandó. Es una orden la que Él dio. No está pidiendo permiso, no está dejando una opción, sino que es una orden la que Jesucristo mandó, y es que nosotros seamos como Él. Entonces, la visión de Jesucristo era llenar todo el mundo de un montón de Jesucristo. Cuando uno viene a la iglesia y uno dice: bueno, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, yo me estoy convirtiendo en un Jesucristo, yo estoy siendo parte del reino de los cielos, yo estoy siendo un clon de Jesucristo. Entonces Jesucristo vive en mí, por lo tanto yo estoy obligado a hacer lo que Jesucristo estaba haciendo, que son señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades en el nombre de Jesús. Eso es ser un discípulo de Jesucristo. Entonces, un falso Cristo, un falso profeta, es aquella persona que tiene nombre de cristiano, se dice ser cristiano, tal vez va a la iglesia, pero va y se sienta. Un falso Cristo, un falso profeta es como un billete falso. Tiene la apariencia de ser real, pero a la hora de las horas no es real. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que su maestro, lo que Jesucristo envió, lo que es la gran comisión, que es hacer señales, milagros, maravillas, prodigios y liberaciones y sanidad. Un falso Cristo, un falso profeta es aquel que no está haciendo lo que Jesucristo lo mandó a hacer. Entonces, estoy diciendo esto para que no nos enfoquemos en las demás personas o en otros líderes, sino que nos enfoquemos, o ustedes se enfoquen en la vida que ustedes están viviendo. Que usted se siente y diga: bueno, ¿estoy haciendo lo que Jesucristo mandó o no? Si usted no está haciendo lo que Jesucristo mandó, ordenó, entonces usted es un falso Cristo y es un falso profeta. Un falso Cristo, ¿por qué? Porque recibió a Jesucristo, se dice ser ungido de Dios. Un ungido de Dios es toda persona que recibe a Jesucristo, que está bautizada por el Espíritu Santo. Todos los cristianos son ungidos de Dios. Un profeta son todas las personas que hablan de parte de Dios. Entonces, todos los cristianos deberían de ser Cristos y profetas, o sea, enviados de Dios, ungidos de Dios y personas que hablan de parte de Dios. Entonces, todo el mundo, la visión de Jesucristo, como estaba diciendo hace un momento, era llenar todo el mundo de Jesucristo, todo el mundo de profetas. ¿Para qué? Para que no hubiera violencia, para que no hubiera guerra, para que no hubieran divisiones. Pero en cambio, en este tiempo, la gente, las personas, las iglesias, todos están peleando entre una iglesia y la otra, diciendo: la mía es verdadera, la tuya es la falsa, llamando a otros cristianos, a otras personas falsos profetas o falsos cristos, cuando realmente son ellos mismos los falsos profetas y los falsos cristos, al decirse que son cristianos, pero no están ejerciendo lo que Jesucristo realmente mandó a que nosotros ejerciéramos, que es el hecho de salir a las calles, hacer milagros, hacer señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te veas a ti mismo, te invito a que veas tu estilo de vida. El cristianismo no es una religión. Nunca Jesucristo quiso que el cristianismo fuera una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Yo te invito a que veas cuál es el estilo de vida que tú estás viviendo,
que compares tu vida con la palabra, que compares tu vida con lo que yo te acabo de decir y que reflexiones y empieces a actuar y a tener una vida, un estilo de vida diferente. No solamente seas religioso, sino sea un discípulo de Jesucristo, sea un ungido de Dios, sea una persona que habla lo que Dios está diciendo. Sal a las calles, empieza a hacer señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades en el nombre de Jesús, y verás el cambio en tu ciudad, en tu nación y en todo el mundo. Eso es todo por este día. Adiós.